análisis a lo que es el sistema de gestión de la calidad, que está en base a referencia del curso de gestión de la calidad de la OPS y en el cual ustedes pues tienen una guía a desarrollar, ¿verdad? Si ustedes, pero primero me gustaría saber, ¿verdad? Si han leído o alguien sabe qué es la acreditación de un laboratorio clínico o qué idea tienen al respecto. Vamos a ver, Luisa Fernanda o José David. Tamaris o Jocelyn. Es cuando un laboratorio cubre con todas las normas que una organización como la OEPS cumple con todas esas normas que la OEPS requiere. Bueno, gracias por su participación. Un aspecto importante aquí que mencionó la compañera es cumplimiento de las normas, pero no es por la OPS, sino que es por el organismo eh, acreditador de cada país. Estas normas, ¿verdad? O las directrices las establecieron allá en Suiza por ese organismo que se llama ISO. Esa es una organización internacional de normalización. Entonces se crean, ¿verdad? Con esa finalidad para ofrecer lo que es la orientación, la coordinación, la simplificación y la unificación de los criterios de las diferentes empresas o también organizaciones, ¿verdad? Con el objeto, pues, de reducir costos y de aumentar la efectividad. Entonces, cada rubro, pues, tiene sus propias normas. En el caso de los laboratorios clínicos, la norma es la 15189. La última versión es la 2014. Y vean ustedes que la acreditación entonces son esos procedimientos, por lo cual un organismo que está autorizado reconoce formalmente, ¿verdad?, que esa organización o ese laboratorio es competente para llevar tareas específicas. A diferencia de la certificación solamente le indica que un organismo o una empresa pues tiene un sistema de gestión de la calidad implementado, pero nadie lo está evaluando en lo que es la competencia técnica. Entonces, esa es la diferencia. Cada país pues tiene su organismo. Aquí en Honduras, el organismo se llama OA, que es Organismo Hondureño de Acreditación. Argentina pues tiene su organismo que se llama Organismo Argentino de Acreditación. Chile pues tiene su Instituto Nacional de Normalización. Costa Rica tiene el organismo que se llama ECA, que es el ente costarricense de acreditación. Guatemala, pues se llama Oficina Guatemalteca de Acreditación. México tiene la EMA. La EMA, fíjense que es un edificio como de 8 pisos, ¿verdad? Y todos hablando de calidad. Entonces, esta es la entidad mexicana de acreditación. Y bueno, cada país pues tiene su propio organismo. No solamente, ¿verdad? Que aparte de lo que es los laboratorios clínicos, también ellos se encargan de evaluar lo que son los laboratorios industriales o del sector agrícola o veterinario, pero ellos se rigen por otra norma, que es la norma 17025. De hecho, ¿verdad? Aquí en el país, pues hay más laboratorios acreditados en ese rubro del sector industrial que laboratorios clínicos. Aquí en Honduras, pues hay 2 laboratorios acreditados. El primero que fue el de Santa Rosa de Copán el año pasado, ¿verdad? Y este año, pues que fue el de Laboratorio Centro Médico, ¿verdad? Hay varios que son certificados, pero como les digo, a los que le evalúan la competencia técnica y que les dan un certificado que los acredita como que cumplen con esos requisitos solamente, ¿verdad? Es la acreditación. Entonces, eso para que se ubiquen y que puedan entender si en algún momento pues ustedes hacen alguna pasantía
o en un futuro, ¿verdad?, están laborando en este tipo de laboratorios. Pero ¿cuáles son esos beneficios de un laboratorio que esté acreditado? Pues incrementa lo que es la productividad y también la eficacia del laboratorio. Aparte que hay un compromiso por parte del equipo de laboratorio con el cumplimiento de esos requisitos para dar respuesta a los pacientes. Saben que son evaluados periódicamente. Entonces, desde el momento que una persona entra a un sistema así, ¿verdad? Tiene que saber que su mentalidad todo va a cambiar. A veces es difícil, sobre todo con las personas que quizás ya tienen varios años haciendo lo mismo. Y ya cuando los sumergen en este tipo de sistemas, entonces a veces sienten que es como más trabajo o, o las exigencias, ¿verdad? Que son mayores. Por eso antes, ¿verdad? Tiene que haber una cultura de calidad, una etapa de concientización a las personas sobre lo que va a implicar, ¿verdad? Porque es compromiso. Y definitivamente las personas pues que si no se adaptan a un sistema, eh, difícilmente, ¿verdad? Se van a poder lograr los objetivos de la calidad que se han implementado en un laboratorio. Por eso es importante primero esa capacitación y esa conciencia en el recurso humano. También es importante por el desarrollo continuo de las competencias del personal, porque así como periódicamente están siendo evaluados, también pues ellos deben de cumplir con programas de educación continua. Ese personal tiene que salir a recibir capacitaciones constantes, ¿verdad? Porque ya lo dicta la norma que se debe cumplir con actualizaciones para cada uno del personal según el perfil donde esté. Si es la secretaria, pues también recibir cursos, ¿verdad?, de capacitación relacionados con su puesto. Si es el técnico en laboratorio, lo mismo. Si es, em, si es el microbiólogo, pues no digamos, ¿verdad? Entonces, eso es uno también de las exigencias que se tiene por parte de las competencias del personal. Eh, También otro, otro aspecto importante es que hay un mayor enfoque en lo que es la seguridad del paciente. También, ¿verdad? Es importante porque le abre el camino a un laboratorio acreditado para poder posicionarse y dar servicios a nivel empresarial, a nivel internacional. Si no, vean ustedes, ¿verdad? Cómo bueno, quizás ustedes no, ahorita no lo sepan, ¿verdad? Pero estos laboratorios, pues, se les abre el camino porque trabajan con empresas, trabajan con embajadas, estos laboratorios acreditados y los certificados también, ¿verdad? A veces, como no conocen, entonces creen que es lo mismo certificado que acreditado, pero ya desde el momento que se sabe que son evaluados, entonces, pues, las empresas, ¿verdad? Optan en enviarles al personal para que le puedan realizar los diferentes tipos de análisis. Es así como crean esas alianzas. Entonces vean ustedes que por eso les abre el comercio, ¿verdad? Aparte, pues ustedes ven que como todo está automatizado, entonces también dan un resultado más preciso, más confiable, hay una mayor rapidez, ¿verdad?, en la entrega de los mismos y por tanto mejora la calidad de los servicios. Entonces, al paciente pues le crea una mayor confianza también acerca de los resultados. Bueno, entonces como es un sistema de gestión, se refiere que hay un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí, se realizan de una forma ordenada, permite establecer metodologías de trabajo y también vean que los recursos necesarios para lograr los objetivos planificados, ¿verdad? Siguiendo las políticas de la calidad de la organización. Entonces, por eso es que desde el inicio, cada laboratorio establece lo que son su política de calidad, sus objetivos de calidad, cuál va a ser su misión, cuál va a ser su visión, ¿verdad? También como organización. Y es así
cómo tenemos estos principales elementos de lo que es el sistema de gestión de la calidad, que todo comienza desde la planificación del sistema, la parte de documentación, los recursos humanos con que va a contar el laboratorio, quiénes van a ser sus proveedores, ¿verdad? Imagínense que ahí en la planificación del sistema de calidad, pues aquí es donde se definen desde la alta la dirección, ¿verdad? Lo que es eso, la misión, la visión, la política, cuál va a ser el código de ética, y asimismo organizan cuáles son las fases necesarias que van a ir implementando a lo largo de este proceso. Tenemos la parte de documentación, pues que ahí es donde les mencionaba la otra vez que hay 4 niveles de documentación, lo que es el manual de calidad, los formularios y registros y los POE. Entonces por ahí es donde se debería de también, ¿verdad? De comenzar una vez que ya se ha hecho la planificación y que muchas veces no va a necesitar mayor costo, una computadora, empezar haciendo los POE. Imagínense que eso es algo tan básico, ¿verdad? Que debería de haber en cada laboratorio. Tenemos lo que son los recursos humanos, en el cual aquí pues implica lo que son las herramientas para la selección del personal, para contratar, para capacitarlos y calificar ese personal, ¿verdad? Para trabajar dentro de un sistema de calidad. Por eso les mencionaba que debe haber compromiso por parte de todo el equipo. Debe haber conciencia y saber que van a ser sujetos de una evaluación continua del desempeño y de la competencia, es decir, que no se van a enojar cada vez que le van a hacer una evaluación, una interna y una evaluación externa, ¿verdad? Que los ojos de otras personas pues van a estar puestos en el recurso humano viendo cómo trabaja, porque le ven de una forma hasta cómo usa el microscopio, ¿verdad? Y qué es lo que está viendo, cómo es que reporta, si los resultados coinciden con resultados que ya son, han sido aprobados o verificados. Entonces, ¿verdad? Tiene que tener esa capacidad de recurso humano para poder asumir cada una de las responsabilidades, que si está ante una situación adversa o que si está o que tiene deficiencia en alguna área, sabe que tiene que mejorar esa condición. Bueno, tenemos los que son los proveedores, en el cual, ¿verdad? Sabemos que hay tantos internos como externos dentro de un sistema de calidad, que hay procesos para seleccionar, para calificar, para evaluar y para certificar proveedores, que es una serie de requisitos que no solamente nos vamos a ir por precio o por la calidad de atención, sino que hay criterios ya establecidos por la norma. Que tenemos equipos y materiales, es decir, que esos equipos van a tener que cumplir ciertos requisitos y procedimientos, ¿verdad? Para gestionar los equipos, los reactivos, los materiales, los insumos, si califican, si tienen o han sido, o han, ¿cómo se llama?, cumplido con un proceso de calibración, en qué consiste el mantenimiento de esos equipos, en qué consiste el control de los reactivos y los materiales, cómo es que se reciben, cómo es que se manipulan, cómo es que se empacan y cómo es que se almacenan. Entonces vean que esto es bien profundo. Cada una de estas áreas que les denomino acá, pues tienen su, su, su componente, ¿verdad? Su parte conceptual o requisitos que deben cumplir. Gestión y control de procesos. Entonces ahí sabemos de que va desde una etapa de diseñar un proceso, validar y administrar esos procesos en un sistema de calidad. Ya ustedes, ¿verdad? Van a conocer que hay diferentes tipos de procesos. O yo no sé si en este momento alguno de ustedes, ¿verdad? Me hace referencia a qué procesos eh, cree que se llevan a cabo en un laboratorio, que son varios, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué procesos realizan?
Pues miren que hay procesos, ¿verdad?, para recepcionar las muestras de los pacientes. Hay procesos para la elaboración del código de ética. Hay procesos, ¿verdad?, para revisar contratos, sobre todo, ¿verdad?, si el laboratorio le va a dar un servicio externo a una empresa. Hay procesos para evaluar la satisfacción o la atención al cliente. Hay procesos para acciones correctivas y para acciones preventivas. Hay procesos para auditorías. Entonces, para cada acción, pues son procesos diferentes. Por eso, para los que ya realizaron o hicieron lectura de esta guía de estudio, pudieron ver de que hay un manual, ¿verdad? Un manual donde están, un manual de calidad donde están descritos cada uno de los procesos que implican en el laboratorio clínico. También está, ¿verdad?, la gestión de las no conformidades. Cuando le dicen no conformidades, recuerden, siempre dicen no conformidades, ¿verdad? No vayan a decir inconformidades, sino es no conformidades, en el cual es cuando hay problemas con respecto a, a situaciones que tienen que ser posibilidades de mejora. Por eso se habla de un mejoramiento continuo en un sistema de calidad. Es importante la necesidad de realizar auditoría, ¿verdad? Y también saber cómo se van a poner en práctica. Entonces, tenemos lo que es la satisfacción del cliente. Ya vamos a ver que hay herramientas para evaluarla, que puede ser a través de encuestas, de cuestionarios, y que se va a dar, ¿verdad?, solución analizando cuáles son las causas del problema. Tenemos, y que también todos estos parámetros que les indico son medibles, ¿verdad? Y tenemos lo que es la bioseguridad, pues que ustedes ya saben eh, que debe haber esa relación en cuanto a las normativas de bioseguridad. Fíjense que para bioseguridad existe una norma que es la norma 15180. Esa norma es para lo que es la bioseguridad. Muy poco se habla de ello, pero sí es importante, ¿verdad?, que los que tienen acceso, ¿verdad?, la puedan descargar o la puedan comprar, ¿verdad?, ahí mismo en la OA para, para un futuro. Muy poco se habla de eso. La última vez, pues esta versión de la norma, recuerdo que estaban en traducción. Que fui a preguntar, me dijeron que aún estaban trabajándola, no la habían sacado al público, ¿verdad? Porque la tenían en inglés, entonces la estaban traduciendo y después pues la ponen a la venta. Entonces, para la bioseguridad, todo aquello que implica la identificación y de análisis de los aspectos fundamentales, el cumplimiento de las normas para la protección del personal, del entorno ahí laboral, del medio ambiente también, ¿verdad? Y el cómo debe ser el transporte seguro de esas muestras biológicas y sustancias biológicas. Entonces, como ven, estos son los elementos sobre los cuales gira lo que es un sistema de gestión de la calidad en el laboratorio. Entonces, como les mencionaba, pues primero para implementar tiene que organizarse un comité de la gestión de la calidad. Por eso es que hay un área específica en esos laboratorios que son certificados o acreditados. Un departamento de calidad, debe existir un gerente de la calidad y también, ¿verdad?, tener personal eh, o asesores técnicos, ¿verdad? También el responsable de la calidad, que siempre pues va a estar enfocado hacia la alta dirección. De nada le sirve que usted tenga buenas ideas, pero si el jefe o la alta dirección no está comprometido, suele suceder a veces, ¿verdad?, en organizaciones que quizás llaman a cierto personal para que conformen el comité, sobre todo en aquellas estructuras que son grandes a nivel de hospitales, pero que el jefe, ¿verdad?, no se compromete, sino que delega todas las funciones a ciertas personas y él como que después no se involucra. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, este tipo de organizaciones pues no llegan a concretar lo que son los objetivos de la calidad. Sensibilizar y capacitar al personal, eso es bien importante. Ya les mencionaba, ¿verdad?, que si no tenemos un personal
comprometidos, van a haber falencias. Y cuando lo llegan a evaluar, entonces ahí se ven cuáles son los problemas, ¿verdad? Imagínense pagar un auditor, auditores externos, porque se paga, ¿verdad? A veces van equipos de 3 personas y cada uno pues hay que pagarle más al organismo y tener personal así que no está enfocado en la misma visión, por eso es que a veces los terminan separando en las organizaciones, porque más bien en vez de ser un impulso o alguien que va a dar respuesta, más bien, ¿verdad? Es una piedra de tropiezo. Tenemos también que hay que definir las etapas de lo que es la implementación, ¿verdad? De lo que es el sistema de gestión de la calidad. Estos procesos para poder ejecutarlos pueden llevar hasta años, ¿verdad? 2 años y medio. Me enteraba que cuando trabajaban, pero eso fue en un laboratorio que estuve allá en Querétaro, ¿verdad? En México. Entonces ellos, me decía la jefa de laboratorio que habían estado 2 años y medio trabajando de forma intermitente, porque cuando le dicen acreditar, lo que se acreditan son servicios o los parámetros específicos, ¿verdad? No es que ahí también no se vayan a confundir, porque un laboratorio acreditado eh, puede ¿cómo se llama? Puede comenzar con este programa con ciertos parámetros, es decir, yo puedo acreditar colesterol, triglicéridos, ácido úrico, proteínas totales, algunos 8 parámetros de bioquímica. Ese fue el número de parámetros con los cuales comenzó el primer laboratorio aquí en Honduras, ¿verdad? No es que tiene todas las áreas, no es que todas las áreas le están evaluando, sino que va por parámetros. Inclusive, en un hemograma completo, fíjense que en este laboratorio que les menciono en México, había de un hemograma solamente tenía 4 parámetros acreditados. Tenía hematocrito, hemoglobina, plaquetas y glóbulos rojos. Es decir, ¿verdad? Que se paga o se somete a evaluaciones por parámetros. Tampoco es que tiene todo el laboratorio full, ¿verdad? Sino que poco a poco van acreditando, ¿verdad? Van avanzando, porque este es un costo, ¿verdad? Un costo caro para la organización, entonces eh, es un proceso que va evolucionando, ¿verdad? Y que esa acreditación pues se la van realizando o, o le van validando cada 3 años ese certificado que ya le fue entregado. A veces son de 3, a veces son de 5 años, ¿verdad? Que están renovando la acreditación. Vean ustedes que entonces en las etapas de la implementación, pues se va analizando por cada uno de los elementos. En la primera parte, que es el desarrollo de la documentación, entonces aquí se elaboran lo que son las políticas de la calidad, se identifican cuáles son los procesos, porque hay que identificar procesos por cada área de laboratorio, para bioquímica, para hematología, para uroanálisis, para parasitología. Se elaboran los procedimientos, se elaboran los formularios y se diseña el sistema de control y cambio de documentos. Entonces, en esta primera parte, eh, sin necesidad de que yo esté sumergida en un sistema de calidad, yo sé, ¿verdad? Si vengo comenzando con un laboratorio pequeño, yo puedo empezar a trabajar en esta parte de la documentación y que no me va a requerir pues mayor dinero, sino que tener mi computador y tener la buena voluntad, ¿verdad? De poder escribir lo que son cada uno de los procedimientos, elaborar los formularios, identificar cuáles son esos procesos. Es como estructurar toda la parte documental del laboratorio. Luego, pues empiezo con lo que son analizar esos procesos, realizo diagramas de flujo para ordenar cómo va a ir o cómo va a fluir la información, ¿verdad? Diagrama de flujo para cada proceso. Solo imagínense ustedes, ¿verdad? Que si nos ubicamos allá en la toma de muestra, entonces empiezo a elaborar un diagrama de flujo desde el momento que llega la petición al laboratorio, de dónde es la procedencia, qué va a hacer el paciente una vez que llega al laboratorio, hacia dónde se va a dirigir, después que haya pagado, si es en un servicio privado, le van a tomar la muestra,
es describir cada acción, ¿verdad? Entonces, en un diagrama de flujo. O también, ¿verdad? Con aquella herramienta que les mencionaba la otra vez que era Visagi 2.0. Se identifican las etapas, quiénes son los responsables para cada etapa, los procedimientos y los registros necesarios. En relación al personal, pues sabemos que se deben capacitar constantemente y también evaluar. Y también, ¿verdad? Debe haber una educación continua para este personal que ya pueden ser recibidas a lo interno del laboratorio, como es lo que realizan la mayoría de estos laboratorios que establecen ya días mensuales, ¿verdad? Se reúnen, invitan a algún expositor eh, y bueno, ahí los capacita o también pueden ser a nivel externo. Tenemos los que son los proveedores, entonces se seleccionan cuáles son los proveedores, se califican, porque vamos a encontrar cualquier cantidad de proveedores, algunos, ¿verdad?, con todos los registros necesarios, otros no. Eh, Va a variar, ¿verdad? Por eso debemos conocer bien el mercado. Equipos y suministros, pues que puedan ellos comprobar que tienen calificaciones y validaciones de los equipos que proveen, calibraciones y los mantenimientos bien estructurados, también que saber que tengan, ¿cómo se llama? El servicio técnico, que no solamente le vayan a vender el equipo y que lo vayan a dejar ahí, ¿verdad? Eso suele suceder. O que tengan personal que no es calificado. Definitivamente, ¿verdad? Ustedes saben que para cada puesto debe haber un perfil que debe tener las competencias necesarias, pero en cuanto al servicio técnico, sí es una de las debilidades que hay en nuestro mercado, ¿verdad? A nivel de laboratorios clínicos, porque no, el personal a veces pues no resuelve, llega uno, llega otro y el problema persiste, ¿verdad? O porque quizás no todas las casas proveedoras pues mandan a estudiar o a preparar o a capacitarse en equipos específicos a los jóvenes que contratan, ¿verdad? A veces vamos a ver desde ingenieros biomédicos, hay técnicos en electrónica, técnicos en electricidad, entonces, ¿verdad? Hay diversidad de perfiles y no todos cumplen con las competencias necesarias. Esa es nuestra realidad. También tenemos los que son las auditorías, saber que hay indicadores de calidad que se deben cumplir y también saber que hay planes de auditorías internas y externas, ¿verdad? Y en la satisfacción del cliente, pues esta es una parte muy bonita porque se realizan a través de encuestas, cuestionarios, la gestión de reclamos. Quizás ustedes, no sé si en algún momento han hecho algún reclamo a nivel de laboratorio, pero sí es importante, ¿verdad?, conocer la opinión. ¿Qué piensa el paciente? ¿Qué piensa el médico? Ya la norma lo establece, que el cliente interno también es el personal técnico del laboratorio, las secretarias, y es importante, ¿verdad?, porque cada uno pues tiene su propia opinión. Y no hay peor cosa, ¿verdad?, que escuchar a un cliente interno inconforme con su entorno laboral, ya sea desde el mobiliario, ¿verdad? Porque no tiene el mobiliario adecuado, porque no tiene las herramientas o los suministros para trabajar, no tiene las condiciones. Entonces, pues todo esto se incluye en lo que son esa satisfacción del cliente, también evaluar los costos y saber que la mejora continua, ¿verdad?, es darle respuesta a toda esa gestión de las no conformidades y establecer cuáles van a ser las estrategias también para mejorar cada una de estas no conformidades. Voy a ir pasando así, ¿verdad? Porque esto era de un curso de no sé cuántas horas, ¿verdad? Que serví en el pasado. También he servido, ¿verdad? O estructurado diplomados de calidad para el Colegio de Microbiólogos y también, ¿verdad? Estaba ahí en la parte de la coordinación. Entonces, como les digo, este es un tema tan amplio que nos puede llevar horas y horas, ¿verdad? Entonces, por eso solamente me voy a ir como a lo más puntual que ustedes deberían de conocer para este nivel. Pues vean ustedes
que aquí es donde vengo y ya pongo a prueba lo que son los indicadores según la norma. Entonces hay unos listas de chequeo, listas de verificación. Por ejemplo, si estoy evaluando lo que es la parte de la planificación del sistema de calidad, entonces, ¿verdad? Eh, Cada uno de estos indicadores, por ejemplo, aquí le dice, están las políticas, procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad establecidos, documentados, implementados, mantenidos y continuamente mejorados de acuerdo a los requisitos de la norma 15189. Entonces, para darle cumplimiento a este requisito, como son tantas cosas que las menciona, ¿verdad? Entonces, hay unos criterios de evaluación que tiene que evidenciar el laboratorio. Si tiene políticas y procesos y procedimientos que cumplen con los requisitos de la norma, entonces yo voy evaluando sí o no. En base a eso, yo voy cotejando qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, hacia dónde es que voy a trabajar. Evidencia de comunicación a todo el personal. Es decir, que si todo el personal conoce cuáles son esas políticas, cuáles son esos procesos y procedimientos que están documentados, sí o no. Evidencia que la dirección del laboratorio se asegura que todos los documentos son entendidos e implementados, ¿verdad? No solamente que son comunicados, sino que son entendidos e implementados. Entonces tiene que haber un documento donde compruebe que en realidad están implementados. Qué sé yo, una firma por parte de todos, un documento en el cual, ¿verdad? Cada uno de los que ya entendieron el sistema, pues puedan estampar su firma y el compromiso que tienen con el sistema de gestión, ¿verdad? Registro de las acciones correctivas y reacciones preventivas. También tiene que evidenciarlos. Entonces es así como son unas matrices extensas, porque ya vieron ustedes que la norma pues tiene muchos eh, requisitos, ¿verdad? Entonces cada uno de esos, el 421, se desglosa luego el 421A, donde le dice que se ha determinado el laboratorio los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y se asegura su aplicación en todo el laboratorio. Entonces, así es como van dándole cumplimiento a cada uno de estos requisitos. Hay criterios de evaluación, sí o no. Y así pues continuamos, ¿verdad? Pues ya vieron ustedes que la norma tiene requisitos de gestión y tiene requisitos técnicos. Entonces se va haciendo una lista de chequeo, ¿verdad? De cada una de ellas. El año pasado, casualmente, ¿verdad? Asesoraba a una joven de Unitec de la maestría de gestión de los servicios de salud. Entonces ellos estaban haciendo una evaluación a nivel hospitalario de un hospital del interior del país. ¿Y por dónde comenzaban? Me decían ellas, ¿verdad? Porque era una médico y una microbióloga. Solo que sí, una microbióloga clínica. Entonces, pues, esta fue fundamental, estas matrices, ¿verdad? Para ir evaluando las diferentes etapas, para ver, hacer observaciones a nivel del laboratorio, el cumplimiento de las mismas, para poder hacer un FODA, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Cuáles son las amenazas? Entonces, como les digo, esta es nuestra dirección, ¿verdad? La norma 15189. Eh, bueno, ya con los procesos a lo interior, pues nosotros tenemos que identificar cuáles son esos procesos internos y externos, ¿verdad? Dentro del laboratorio, cuáles son los productos o servicios que nosotros vamos a proporcionar como laboratorio, cuáles son las actividades, los insumos, los responsables, la documentación requerida, identificar los proveedores, optimizar los diseños, ¿verdad? Que podemos usar el de bisagra o diagramas de flujo, definir controles o algo o parámetros que me digan acerca del cumplimiento de cada una de las etapas del proceso y establecer cuáles son estos objetivos de mejora. Entonces, voy presentando y me voy a parar así en aspectos relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, en los procesos preanalíticos, esta puede ser otra lista de chequeo. Mantiene el laboratorio información disponible para los pacientes y usuarios por sus servicios, incluyendo los siguientes aspectos. La ubicación del laboratorio, sí o no. Eso tiene que estar en algún lado, ¿verdad? Ser bien específico cómo se llega al laboratorio. Los tipos de servicios clínicos ofrecidos por el laboratorio.
Es decir, todos los parámetros o todas las áreas de análisis que pueda ofrecer ese laboratorio. El horario de apertura, las instrucciones para preparación del paciente, las instrucciones para el transporte de las muestras, incluyendo cualquier necesidad de manipulación especial, ¿verdad? Entonces aquí como que se viene a recopilar todo lo que hemos hablado desde el inicio, ¿verdad? Vemos que aquí ya está como en una matriz bien estructurada, en el cual solamente tenemos que ir chequeando si sí o si no se cumple con cada uno de esos parámetros. Entonces es así, ¿verdad? Como uno puede realizar esa auditoría a lo interno antes, ¿verdad? De que llegue a un organismo eh, o un auditor externo. Eso es lo que hacen. Fíjense que en ese laboratorio que les menciono, que estuve en LAPSA, se llama el laboratorio, pues ellos hacían la auditoría interna 15 días antes que llegara la auditoría externa, que llegaran los de la EMA, ¿verdad? De la Entidad Mexicana de Acreditación. Ellos se organizaban, miraban cuáles eran sus deficiencias y pues afortunadamente, ¿verdad? Ellos siempre salían muy bien evaluados, porque sí se ve que es un compromiso, solamente eran como 8 personas, pero que iban a lo que iban al laboratorio desde que comenzaban, ¿verdad? Recuerdo que les daban solo a media hora para almorzar y continuaban con sus labores, ¿verdad? Validando y verificando resultados. Entonces es interesante, ¿verdad? Cuando hay compromiso, cuando todos están en la misma visión. También parte de este ejemplo, dentro de los procesos analíticos, pues tenemos que son la existencia de los POE. Entonces, ¿en qué áreas hay POE? Si hay en hematología, si hay en bioquímica, en pruebas especiales, en serología, en uroanálisis, parasitología, bacteriología. Y ya lo interno, pues saber que si cada uno de estos POE, pues tienen cuál es el propósito del análisis, cuál es el principio y método del procedimiento y las características de desempeño. Y pues las matrices siguen, ¿verdad? Porque son tantos los requisitos que se deben cumplir, pero solamente se los pongo así como para que ustedes pues sepan, ¿verdad? Sepan de que todo esto se debe realizar. Yo diría que eso ya es cuestión de iniciativa de cada quien, porque la calidad no siempre va a representar costos, sino a veces es cuestión de ordenar, de clasificar, de desechar lo que no ocupamos, de sentarnos a escribir. Ya vieron que es una parte fundamental, lo que es la documentación. Saber que hay indicadores también de cumplimiento, hay indicadores de proceso, hay indicadores de estructura, de satisfacción, de resultado, de gestión y de actividad. Por ejemplo, en este indicador de productividad, vemos que el indicador es procedimientos totales por horas trabajadas. ¿Cómo se va a sacar ese indicador? El número de procedimientos totales entre el número de horas trabajadas. Entonces ahí están viendo qué tan productivo es el personal, puede ser para cada área, ¿verdad? ¿Qué tan productivo es el personal que está en el área de bioquímica? ¿Qué tan productivo es el personal que está en el área de hematología? Entonces, también eso, ¿verdad? Se va en detalle, se va estructurando. Costo de personal por procedimiento de laboratorio. ¿Cómo se va a sacar ese? El costo del personal total entre el global de los procedimientos de laboratorio. Es decir, que lo van a hacer de una forma individual, ese costo, dividido entre el total de todos los procedimientos que oferta el laboratorio. Y así pues eh, podemos hacer otra relación. Por ejemplo, estos indicadores de utilización. Procedimientos de laboratorio realizados en pacientes hospitalizados. ¿Y cómo va a ser el cálculo? Número de pacientes de procedimientos de laboratorio en pacientes hospitalizados entre el global de procedimientos de laboratorio, es decir, entre el total de los que ingresan por consulta externa, básicamente, ¿verdad? ¿Qué porción de esos son pacientes hospitalizados? Y así pues hay diferentes otros tipos de indicadores de costo-efectividad. Por ejemplo, costo de procedimientos de laboratorio subcontratado respecto al costo total del laboratorio. ¿Cómo se va a sacar eso? Los costos de los procedimientos de laboratorio subcontratado, es decir, cuando nuestro laboratorio no realiza algún
análisis. Entonces lo remitimos a otro laboratorio. Entonces este es un laboratorio subcontratado, porque eh, estamos haciendo uso o el servicio de otro laboratorio para la respuesta entre el costo total de todos los parámetros que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. Entonces, ¿verdad? Si podemos sacar, cada laboratorio pues saca sus propios o define sus propios indicadores. Aquí vemos unos ejemplos de indicadores en el cual dice muestras incorrectas por fallas en la preparación del paciente. Entonces aquí clasificamos en qué etapa podemos colocar este indicador. Pues, tendría que ser en etapa preanalítica, ¿verdad? Datos demográficos de pacientes incompletos. Entonces también en la etapa preanalítica. Estadísticas de los datos del control interno de las pruebas. Esto pues ya es en la etapa analítica. Número de reanálisis en función de su causa. También, ¿verdad? Cuando reanalizamos, ya sea porque tenemos valores críticos o porque sí, porque están o muy alterados o muy bajos, entonces eso lo hacemos siempre nosotros, ¿verdad? En etapa analítica, porque todo lo que es análisis de los exámenes, entonces ahí, ¿verdad? Está en esta etapa. Miren, incidencias en la elaboración, clasificación, emisión, distribución y entrega de informes analíticos. Esto ya es la etapa post-analítica. Tiempo de respuesta en rutina y en urgencias en la etapa post-analítica, porque nosotros definimos a qué hora vamos a entregar un resultado. Entonces, fíjense que este es un ejemplo en el cual tenemos, como yo les digo, ¿verdad? Que lo que no se evalúa, lo que no se cuantifica, no se puede mejorar. Este es un ejemplo de laboratorio allá en México en el cual decía indicado tiempo de respuestas a mensajería. Es decir, desde que se hace la llamada al laboratorio hasta la llegada de la muestra al laboratorio. Entonces ellos se habían establecido como meta 2 horas y media, ¿verdad? Entonces vemos que todo eso se tiene que ir cuantificando a lo largo, ¿verdad? De cada mes, y vemos aquí como los resultados, en este caso de 6 meses, pues se cumplió, ¿verdad? Porque todos estos valores están abajo de la meta que ellos se habían establecido de 2 horas y media para los servicios a domicilio. Esta es otra meta en el cual dice tiempo de atención en muestras urgentes, que no debe exceder 2 horas y media. Entonces vimos pues que todos a lo largo de cada mes pues hay un cumplimiento, porque todos, ¿verdad? Tienen los tiempos bajo la meta analítica, que era de 2 horas y media. Tienen 1 hora 36 minutos, 1 hora 45, 2 horas, 2 horas 7 segundos, 2 horas 16 segundos. Entonces, hay cumplimiento de la meta. Luego tenemos otro ejemplo en el cual le dice tiempo de la entrega de material del almacén. Entonces, como es un laboratorio en el cual, ¿verdad?, tienen su propio almacén, donde tienen tanto la parte de los reactivos de refrigeración y también los consumibles, ¿verdad? Todo aquel material que es desechable. Entonces, ¿verdad?, cada área realizaba la requisición en base a lo que iba a necesitar cada semana, por decir algo, ¿verdad? Para tenerlo todo a mano. Entonces, para ello, la meta era 20 minutos máximo. Es decir, que si yo ocupo algo, cualquier cosa para mi área, yo ocupo puntas, por decir algo, puntas amarillas o puntas azules, entonces el tiempo en el cual ellos me tienen que entregar máximo es 20 minutos, ¿verdad? Entonces, como ven, todo es cuantificable. Tenemos este ejemplo que es índice de confianza en los resultados analíticos. Entonces, esto va enfocado a lo que es la satisfacción del cliente. Le hicieron unas preguntas a lo que eran el personal médico, le pasaron una encuesta, y ahí, ¿verdad? Era si los resultados que les emitía el laboratorio eran determinantes para el diagnóstico. Es decir, que
que la meta de ellos era mayor del 90%, ¿verdad? Eso se esperaría que dijeran los médicos, que en realidad pues contribuían esos análisis a lo que era el diagnóstico. Entonces, pues sí se vio que había cumplimiento, ¿verdad? Más del 90%. Sin embargo, en algunas pues no se llegó a la meta, en algunos porque tal vez el laboratorio pues no tenía o no ofrecía el servicio, sino que ellos lo tenían que remitir. Entonces no tenían el servicio así como de algún parámetro que no se les movía mucho, ¿verdad? Que no había mucha demanda, entonces lo remitían a otro laboratorio siempre acreditado, pero era era de la Ciudad de México, lo tenían que remitir a la capital, ¿verdad? Porque allí en la zona, allí en Querétaro, solo había un laboratorio acreditado en ese entonces. Entonces, un laboratorio acreditado no puede mandar a otro laboratorio que no tiene un sistema, ¿verdad? Sino que tiene que un acreditado mandar a otro acreditado. Entonces lo remitían a la Ciudad de México y todo eso pues implicaba inconformidad también por parte del médico, quizás porque quería los resultados para allá. Entonces, como les digo, también hay que ver el costo-beneficio, porque si un parámetro no le tiene demanda y saber que cada uno de esos pues indica o implica tener calibradores, controles, entonces más bien va a ser pérdida para el laboratorio. Tenemos otro indicador que es número de resultados atrasados, que siempre se lleva de forma mensual. Entonces esperaría que solamente el 0.25% estén atrasados, ¿verdad? Como límite máximo. Y vemos pues que todos están abajo de esa meta establecida por el laboratorio. Bueno, entonces voy a pasar a otra etapa que es muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita o algún comentario. Este es el programa que les menciono, el Visai, que ustedes lo pueden descargar, que es gratuito y en el cual, ¿verdad? Usted va elaborando de acuerdo a sus necesidades o estructurando cuáles son los procesos que se llevan en la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Entonces ahí nosotros podemos ver hasta los tiempos entre una actividad y otra. Bueno, entonces me voy a ir con esta que es la satisfacción del cliente. Bueno, pero básicamente me voy a ir a la parte del modelo CERCUAL. Entonces vean que en el modelo CERCUAL se puede evaluar lo que son los elementos tangibles como el mobiliario, la iluminación, la existencia de los reactivos, es decir, todo aquello que nosotros podemos ver, podemos cuantificar, podemos evaluar lo que es la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía y la seguridad. Es decir, estos son los 5 grandes elementos del modelo CERCUAL. Entonces, ¿verdad? Así como hay mandamientos, también hay pecados capitales en lo que es el servicio al cliente. Pues en este modelo CERCUAL, fíjense que se elabora lo que es un cuestionario. Entonces, para elaborarlo, pues tenemos que elaborarlo en base a una escala de Likert, es decir, es malo, si es regular, si es bueno, muy bueno, si es excelente. Pero las preguntas van direccionadas en base a los elementos que les mencioné. Por ejemplo, puedo sacar unas 4 preguntas relacionadas con elementos tangibles, otras 4 con empatía, otras 4 con bioseguridad, otras 4 relacionadas con capacidad de respuesta. Y de esa forma, ¿verdad? Pues yo las aplico a lo que son los pacientes. O también, ¿verdad? Puedo tener un cuestionario así rápido, ligero, que puede ir dirigido sí, también a los pacientes, ¿verdad? O también a los médicos, en base a las situaciones de quejas que se pueden dar ahí, ¿verdad? Y en base a eso, pues yo tengo que elaborar una, eh, una evaluación de los resultados.
Y es aquí donde ubico cuáles son esas dimensiones: fiabilidad, capacidad, empatía, elementos, seguridad. Hay programas para elaborar esto, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo voy a ir evaluando cuáles son las brechas, le llaman, cuáles son las brechas que necesitan urgentemente mayor atención. Y entonces al final lo que se destaca es el índice de confianza del servicio, ¿verdad? Entonces, em, en este caso, ¿verdad? Los pacientes dijeron que el servicio identificado por ellos eran los elementos tangibles, ¿verdad? Vemos que hay una evaluación de menos 2.2, ¿verdad? Es la evaluación más alta. Entonces, por eso es em, la brecha en la cual, ¿verdad? Se tiene que dar mayor respuesta. Pero era por lo mismo, porque no habían reactivos, porque no había una camilla donde se pudieran eh, acostar para la toma de la muestra, sobre todo los niños, porque no había aire acondicionado, había muchos que se desmayaban porque era un espacio un poco pequeño. Entonces esas son las situaciones en las cuales salió esa brecha peor evaluada, ¿verdad? En este caso por los pacientes, aquí, ¿verdad? Menos 2.1. Al igual que el personal de laboratorio, ¿verdad? Que los elementos tangibles, porque tenían mesas con carcoma, eh, o tenían banquitos, no tenían dónde a recostar su espalda, o sea, las condiciones ergonómicas eran pésimas. Y los médicos, ¿verdad? Pues aquí empataron en la etapa de fiabilidad, la fiabilidad de los resultados, y en la seguridad, ¿verdad? Porque se quejaban hasta de la apariencia física del personal, que decían que no andaban todos con gabacha en ese tiempo, o porque andaban algún personal de laboratorio con sandalias. Bueno, hasta nos dijeron porque algunas andaban despeinadas, ¿verdad? Entonces hasta la apariencia física ellos la evalúan, ¿verdad? Son perceptivos. Y después pues nosotros tenemos que organizar cuál es ese plan de mejora, cuál va a ser el objetivo para cada deficiencia encontrada, va a ser la meta que nos proponemos, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, de qué tipo de recursos nos vamos a valer, si son recursos humanos, recursos económicos, quién va a ser el responsable para cada actividad, y también evidenciar el registro de cada actividad que se va elaborando, ¿verdad? Aquí todo se tiene que escribir en calidad. Entonces luego también hacer un cronograma de esas actividades. Para cada una de estas actividades se van ubicando acá y se determina en qué etapa de cada mes se va a realizar o se va a ejecutar, ¿verdad? Pues vean algunas condiciones de adversarias a lo que son los elementos tangibles, el hacinamiento de las personas, ¿verdad? Los espacios, que no hay suficientes sillas, unos esperan de pie, otros sentados. Eh, Vemos que tienen problemas en lo que son también las lámparas, ¿verdad? Recuerdo que había personal que los tenía que ir a ver al patio, con la luz natural, ¿verdad? Porque las condiciones, sobre todo aquellas reacciones de aglutinación, o que no tienen aire. Y esto, ¿verdad? Esto es una realidad. Me encontré ahí con ese rotulito que decía no hay creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, urea, sodio, potasio, hasta el agua le había caído ese rótulo. Entonces, vean ustedes, aquí yo les pregunté qué estaban haciendo, ¿verdad? Que qué parámetros estaban dando, solo tenían como 3. Entonces, vean, esas son las deficiencias, y que también había falta de comunicación, porque en administración le cobraban al paciente todos los resultados que le había, perdón, todas las solicitudes, todos los parámetros que le había marcado el médico, y ya cuando llegaba al laboratorio le decían que solo tenían 3 parámetros. Entonces le tocaba al que el paciente que había madrugado, le tocaba ir a buscar al externo del hospital laboratorios ahí que estaban cercanos para poderse realizar los otros análisis, pero esos los que podían, los que no, pues ni modo, ¿verdad? Así se quedaba su diagnóstico. Bueno, jóvenes, esto es tan bonito, tan apasionante, pero ya hemos llegado, ¿verdad? Al final, no sé si tienen preguntas, comentarios.
están ahí todavía, no sé, hoy casi no han hablado. ¿Qué les parece la calidad o el sistema de gestión de la calidad en el laboratorio en base a lo que han visto o que han escuchado? Pues la verdad es bastante interesante porque nos da como las directrices que hay que ir siguiendo para poder brindar resultados confiables, pero a través de la calibración de los equipos y todo el procedimiento que hay que hacer previo, que no solo es hacer el análisis, sino las condiciones que hay que tomar en cuenta para poder hacerlo bien. Es correcto, ¿verdad? Entonces, saber que esa norma no la vamos a tener ahí guardadita, ni si la tienen impresa o en digital, sino que la vamos a leer, porque eso nos va a servir para los que van para el área clínica, les va a servir para el desempeño de su carrera, ¿verdad? Si los que van para el área industrial, pues ya también pueden acceder o comprar la norma 17025, que es exclusiva para el área de ellos o para el área veterinaria. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes este curso. Les deseo éxito, ¿verdad? Continúen siempre con una actitud positiva. Estudien constantemente cada una de las clases porque todas tienen su verdad, su grado de profundidad y complejidad. Y recuerden que ustedes van a ser esas cabezas de laboratorio, coordinadores, supervisores, gerentes. Entonces, ¿verdad? Tienen que estar bien afirmados en su parte conceptual. Ya dentro de poco, pues van a estar poniendo en práctica, ¿verdad? Cada uno de estos elementos, desde el momento que usted llega a un laboratorio, empieza a observar y a relacionar lo que usted ha aprendido en la universidad, ¿verdad? Aplicar esas buenas prácticas, porque todos tienen una base en la cual ha sido formada, independientemente si su carrera le ha costado 5, 6, 7 años, ¿verdad? Cada caso es particular, entonces, ¿verdad? Que sepan amar su carrera, eh, que sepan salir adelante ustedes a pesar de cualquier adversidad, si saben que tienen malos hábitos o malas costumbres y que tal vez no se han tomado en serio el estudio, ¿verdad? Que puedan ustedes reflexionar al respecto y cambiar todo aquello, ¿verdad? Que no les permite avanzar. Vean ustedes que son unos afortunados de estar ya en este año eh, y continuar con sus estudios. Tengo tantos casos, ¿verdad?, de estudiantes en el pasado que quizás trabajaban, estudiaban, viajaban y no pudieron continuar con sus estudios, ¿verdad? Por eso les mencionaba que es un privilegio que ustedes estén acá. Entonces, aprovechen el tiempo y si no hay preguntas o comentarios, pues nos vemos el día del examen, ¿verdad? El lunes a las 10, el examen teórico, y el martes y miércoles, recuerden, el examen teórico y práctico de laboratorio. Favor llevar lo que son sus perillas de forma individual, no se va a estar permitiendo que se las estén prestando, eso es pérdida de tiempo y tampoco están en un examen, pues no, que cada uno tiene que andar con sus materiales. Su calculadora, sus guantes, me ha pasado que hay estudiantes que hasta la gabacha se les olvida ese día, entonces, ¿verdad? Su equipo de protección personal, papel toalla, ¿verdad? Que siempre tienen que andar cargando su propio papel. Ahí vamos a tener bueno, ya tengo todo listo, ¿verdad? Lo que son los exámenes, las hojitas de los sueros control, los insertos para cada parámetro, ya todo está listo, ¿verdad? Entonces, deseándoles éxitos y hasta luego.